Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Para no prolongar el malestar entre Dylan y Varán por Miran, ella le dice a Varán que no contratará a Tolga. Varán no quiere dejarla ir. Mientras tanto, Miran y Tuba vienen a la cocina. Cuando Dylan pregunta, hijo, ¿qué te pasó?, Tuba dice que se le derramó leche, que todo es culpa mía. Dylan toma a Miran y se va pensando que no pasará nada, cambiémoslo. Varán dice a sus espaldas, cometí un error y necesito compensarlo. Cuando la señora Ayan le pregunta a la señora Acer qué quiere decir, ella dice que no importa, sigamos adelante. En ese momento, la señora Azade y el señor Kudret preguntaron qué había sucedido, y cuando la señora Acer dijo, estoy poniendo mi lugar en mi lugar, Kudret dijo primero, ¿qué tipo de palabras son esas? Akif es como el hijo de esta mansión y su familia también lo son. Cuando la señora Acer continúa con su duro discurso, la señora Azade grita, ¿te importa si Acer dice algo en contra de las palabras del anciano? Entra, hablaremos contigo más tarde. Luego, cuando la señora Azade invita a la señora Ayan a entrar, la señora Ayan no quiere entrar y Akif dice, dejaré a mi tía en casa y volveré. Azadean y Kudret Bey dicen, hijo, les rompimos el corazón a la gente, tenemos que visitarlos y disculparnos. Mientras la señora Acer viene a Tark y le dice, todo terminó, ahora Akif y su familia están en problemas, pero Berfin es responsable de todo esto, Berfin es responsable de esto. Cuando Tark dice, madre, ya es suficiente, nosotros todavía no hemos contactado al hombre que hizo el brazalete. Si Varán nos llega antes que nosotros, dice la señora Acer, ¿soy responsable de todo esto? Tark dice, está bien mamá, cálmate, yo me encargaré de todo. Cuando Akif y la señora Ayan llegaron a casa, Akif se enojó porque ella le preguntó por qué interfería en mis asuntos. Cuando la señora Ayan lo vio así, le dije que tal vez sería útil hablar con Berfin. Akif abrazó a la señora Ayan y le dijo, perdóname. Mientras Dylan Miran duerme, ella lo acaricia y por otro lado le encanta el anhelo que siente desde hace años y como sueña con estos tiempos, que todo vale la pena de ahora en adelante, nadie podrá separarnos de ahora en adelante. Mi querido hijo. Tolga viene a la mansión para encontrarse con Dylan. ¿Por qué vino Dylan? Ahora este tipo está preocupado de que nos encontremos en la fundación, o Varán, espero que no causes ningún problema. Mientras Berfin llora a gritos en el jardín de la mansión, Tark la ve y se acerca a ella. Sé que hiciste un sacrificio por Tark Berfin, ese hombre es un oficial de policía, mataste a ese hombre despreciable. ¿Has pensado en lo que pensará de ti cuando descubra la verdad? Luego abraza a Berfin pensando que serás más triste. Mientras Varán y Tolga conversan en la sala de estudio, Dylan viene y pregunta si hay algún problema. Tolga dice que no hay problema, estaba hablando con el señor Varán sobre lo que hizo un padre. Varán a veces tiene malentendidos, al darse cuenta de que hay tensión entre Dylan y Varán, Tolga pregunta, llegué en el momento equivocado para firmar el contrato, y Dylan dice, no, pensé que nos íbamos a encontrar en él. Base, por eso me confundí. Varán luego dice que Dylan está trabajando duro para este proyecto y Tolga dice, te felicito, has trabajado muy duro. Dylan dice, todo es para los niños. Varán pone los documentos frente a él y dice, entonces firmemos el contrato y Tolga lo firma. Dylan dice buena suerte y bienvenidos. Cuando el señor Tolga se va, Dylan pregunta qué pasó ahora, Varán dice, estoy tratando de compensar mi error, de todos modos, no hay necesidad de continuar. Dylan, es posible que hayas enmendado tu error, pero como la página de los celos que abriste por este motivo aún está abierta, toma las tijeras y sale de la habitación. Cuando Dylan se fue, parece que el señor Varán estaba en camino, pero dijo, no bajen las velas de inmediato, el señor Varán no me dio ningún problema a tiempo. La señora Azade y el señor Kudret vienen a visitar a las damas Ayan para disculparse. Cuando la señora Ayan les prepara café y se lo lleva, la señora Azade pide perdón por el día de hoy. La señora Ayan dice, Alá, no le pasa nada, señora Acer. Aunque el señor Kudret le dice a Akif, soy tu padre, puedo hablar con Berfin si quieres, pero Akif no lo quiere. Akif sale cuando suena su teléfono. Cuando la señora Ayan va a la cocina a traer el postre, la señora Azade dice, se puso perfume y se vistió, y ella dice, señor Kudret, no, mamá, eso es lo que le pasó.
Dylan habla con el empleado de la fundación sobre el nombramiento de un nuevo director en la escuela y le dice que usted supervisará su trabajo y yo prepararé los informes. Baran también habla con Akif y le dice que todavía no ha contactado al maestro que hizo el brazalete. Mientras Dylan hablaba por teléfono con la directora de la fundación para preparar la escuela para el nuevo periodo educativo, Baran se acercó y le preguntó con quién estaba hablando y dijo, no se preocupe, es una administradora de la fundación. Aunque Baran le dice a Dylan, tú eres mi problema, Dylan no lo acepta. De todos modos, entra diciendo, tengo que trabajar y dice, gracias de manera sarcástica, vistiendo el chal que trajo sobre los hombros de Baran. Baran dice que entiendo que esta vez será difícil, pero haré todo lo que pueda para ganarme tu corazón. Ipek llega de la escuela e inmediatamente abraza al señor Kudret. Cuando el señor Akif Kudret lo llama afuera para preguntarle si podemos hablar un rato, salen juntos al jardín. Cuando Akif dijo que el maestro que buscaba sobre el brazalete había fallecido, el señor Kudret se molestó pero dijo que continuaría su investigación en caso de que hubiera alguien más que lo conociera. Mientras la señora Azade intenta averiguar con qué frecuencia el señor Kudret visita Ipek, descubre que él caminó por la playa con la señora Ayan y vino a cenar con Berfin. Luego dice, mírate, recibe las noticias del niño, lo que pasó, veamos qué es lo mejor. El señor Kudret dice que siempre está ahí para ayudar a Berfin y que si necesita ayuda, siempre está ahí para ayudarlo. Los ojos de la señora Azade están puestos en el señor Kudret y la señora Ayan, y nota que se miran constantemente. Cuando Baran observa a Dylan mientras trabaja, Dylan le pregunta ¿por qué miras? Baran se acerca y pregunta, ¿necesito una razón para mirar a mi esposa? Cuando Dylan pregunta qué está pasando, Baran dice que eso es lo que yo también me pregunto. Dylan dice que si piensas en lo que has estado haciendo durante unos días, encontrarás la respuesta. Cuando Baran dice que el problema está cerrado y no lo extienda, Dylan dice que el problema puede estar cerrado para usted, pero no para mí. Baran dice lo que pasó querida, solo estaba un poco celoso de mi esposa. Dylan sale de la habitación pensando que el asunto no quedará cerrado para mí hasta que se dé cuenta de su error. Baran dice mira el trato que recibí porque estaba un poco celoso cuando se fue. Cuando Dylan sale de la habitación, dice lo difícil que es actuar amando así, en realidad quiere abrazar su cuello, pero yo también tengo orgullo e intenta entrar nuevamente a la habitación y luego se da por vencido y dice no, yo. Ganará esta guerra. Tuba parece sorprendida cuando Zeida enumera mucha comida y pide que esté lista para la cena. Cuando Zeida dice, estoy embarazada, se me antoja, la señora Acer dice, deja que mi novia tenga listo lo que quiera, dile a tu mamá que lo prepare con su sorbete especial. Cuando Tark viene y pregunta cómo está nuestro hijo, Zeida dice que está bien, su padre está bien, pero nuestro médico le dijo que saliera a caminar. Tark dice que caminemos, pero déjame hablar con mi madre primero, y cuando dice que el joyero que hizo esa pulsera está muerto y que por eso no podemos localizarlo, la señora Acer le pregunta a Zeida, ¿querías ravioles, niña? Cuando Zeida dice que sí, mamá, la señora Acer dice, lo haré con mis propias manos, buena suerte para mi nieto y mi nuera. Cuando Tark le dice a Zeida, vamos a caminar, Zeida se levanta tímidamente y salen a caminar. Cuando Baran le trae a Dylan un café llamado Café de Reconciliación y le pregunta cómo sucedió, Dylan dice que hace un poco frío. Cuando Baran toma sus manos y dice que el café será recordado durante 40 años, ya sea frío o caliente, Dylan se molesta mucho cuando le dice ¿lo dijiste bien? Será recordado por quienes lo merecen. Luego, toman la mano de Dylan y la invitan a bailar, preguntando ¿cuánto tiempo continuará esto? ¿Cuándo terminará lo que me hiciste? Los acontecimientos entre hombres y mujeres. Mientras que los hombres piensan que es malo expresar sus emociones, las mujeres experimentamos cada emoción al máximo. El verdadero poder es afrontar las emociones. No criaré a mi hijo de esta manera. Cuando Baran pregunta cómo llegó el tema del café hasta aquí, ya que no nos llevamos bien, volvamos a hablar más tarde, Dylan dice, creo que debería hacer pasteles cuando estemos más tranquilos y sale de la habitación sacudiéndose el pelo. Mientras Baran grita desde atrás, entonces hazme pasteles también. Cuando Azadean sale de la casa de las damas, lo elogia ante el señor Kudret y luego le dice, invitémoslo a cenar. Caminaban juntos por las mañanas. Cuando Ipek dijo, mi hija me lo dijo, el señor Kudret dijo, no queda ningún lugar al que huir. Sí, madre, caminamos cuando nos encontramos, es mejor que estar solo. Cuando la señora Azade dice, hijo, tienes razón, la soledad es dura,
es bueno tener a alguien que pueda ayudarte a tu lado. El señor Kudret se aleja porque tiene una llamada telefónica, mira la foto de la señora Aitni, sus ojos se llenan de lágrimas. Mientras Dylan hacía pasteles, Baran vino a la cocina e interfirió con su trabajo y dijo, yo hago lo mismo con Hulusi. Cuando Baran se enoja, ¿qué tiene que ver con él? Porque quieres que todo sea como quieres. Dylan y Baran dicen que no, cariño, no estamos peleando, estamos haciendo pasteles para Miran y actúan como si no hubiera ningún problema. Tan pronto como se va, Dylan empuja a Baran y comienza a extender la masa. Cuando Baran le dice, arruinaste mi blusa, Dylan dice que está bien. Justo cuando Tark y Zeida están a punto de terminar la caminata, Akif se encuentra con ellos. Después de que Tark envía a Zeida adentro, Akif le dice, no te interpongas entre nosotros y Berfin, te entiendo, quieres protegerme. Tark lo golpea y le dice, ¿quién eres tú para querer a mi hermano? En la puerta y ve ese momento. Akif piensa que esto es suficiente y empiezan a intercambiar golpes. Berfin los separa y grita, basta, ¿qué estás haciendo? Basta, ¿por qué nadie piensa en mí? Cuando Akif quiere hablar con ella, Berfin le dice aléjate, entiende que esto ya terminó, no te quiero. Akif se molesta mucho y se va. Cuando Tark lo agarra del brazo y quiere hablar con él, Berfin entra y le dice que lo deje en paz y se mantenga alejado de mí. Cuando Baran y Dylan continúan discutiendo, Miran comprende la tensión y le pregunta si se siente ofendido. Cuando Miran sale de la cocina para cuidar de mi tía, Baran y Dylan siguen culpándose mutuamente. Mientras Berfin llora en su habitación, Miran se acerca a ella y le dice, ven conmigo. Cuando pregunta a dónde va Berfin, dice que venga, por favor. Mientras Akif habla por teléfono en el jardín, Miran dice que llevó a Berfin a hablar con Akif. Entonces Miran ve la herida en la cara de Akif y le pregunta si le duele. Akif dice que se cayó y le duele un poco, pero ¿qué pasará? Luego comprende su situación y le pregunta si está enojado y dice que los niños están enojados, los adultos no. Cuando mi madre y mi padre le preguntan a Berfin, dime por qué me trajiste aquí, Miran dice, ¿puedes ayudarme? Aunque la señora Azade intenta explicarle a Acer que Akif es muy adecuado para Berfin, la señora Acer dice que incluso si los dos mundos se unen, ese hombre no sería adecuado para mi hija. Cuando la señora Azade pregunta qué pasó con el compasivo y bondadoso Acer, la señora Acer dice, tú la mataste. La señora Azade aconseja, veo que usted está cometiendo los mismos errores que yo. No haga cosas que hagan miserables las vidas de sus seres queridos. Yo lo hice, usted no debería hacerlo. Mientras Dylan se queja de Baran junto a la piscina, también mira a Dylan que lo observa desde el estudio. En ese momento, Berfin se acerca a Dylan y Dylan le pregunta, ¿estás bien? Cuando Berfin dice que no estoy bien, necesito hablar un rato, Dylan dice claro, hablemos. Berfin no está, salgamos, estoy aburrido en la mansión. Cuando hablan de salir, Dylan dice que podría ser bueno para mí también y deciden salir. Mientras tanto, Akif llega a la habitación de Baran y lo invita a salir a charlar. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.